Hermanos queridos, en toda congregación siempre está la presencia de Dios presente y esperamos que con nuestra mentalidad, quietos, podamos escuchar la palabra de Dios esta mañana. Es bueno saber de que cuando Dios reúne a su pueblo es por algo, y nos ha reunido para enseñarnos, recordarnos lo que sabemos, a los recién bautizados, cuál es la razón de estar en la iglesia, a los estudiantes, cuál es la razón de prepararse, una sola misión, predicar la palabra del Señor. En esta mañana me siento muy honrado de tener al pastor Roberto Herrera, quien representa la Visión Interamericana, es el departamental de mayordomía para los 37 países, pastor. Y qué privilegio tenerlo desde anoche con nosotros, hoy y mañana estará con nosotros. Queremos decirle al pastor Herrera que él es siempre bienvenido acá. Se ha identificado mucho con esta unión y cada vez que el pastor Herrera usa la palabra hay un mensaje acertado de parte de Dios para los corazones necesitados como nosotros. Así que pastor Herrera, Dios te bendiga esta mañana, que Dios te utilice una vez más, que el Espíritu Santo te cobije completamente. ¿Cuánto le dan bienvenida al pastor Herrera el mensaje de esta mañana? Ya, es el momento de escuchar la palabra de Dios, el centro de todo culto. Hermanos queridos, les invito para que me acompañen, así como están, en un instante más de oración, para dedicarnos por completo a la meditación, a la reflexión en la palabra del Señor. Querido Padre, toda persona que está aquí en este momento desea, necesita recibir palabras que vengan de ti, Señor. No permita que ninguna circunstancia impida que podamos tener esa experiencia. Señor, me pongo a tu disposición para que puedas, más allá de mis limitaciones, hablarle a tus hijos en una forma clara, en una forma que llene sus corazones. Pero permite, Señor, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que este fin de semana estamos concentrando nuestra mente en temas bien específicos, comunión y misión. Es muy importante no distraernos. Hay muchos temas, pero este fin de semana queremos dedicarnos a pensar sobre esos temas que dice Dios y averiguar si nosotros estamos alineados con el plan que nuestro Dios ha diseñado. El tema de la misión de la Iglesia se puede justificar desde muchos puntos de vista. Usted pudiera hacer un estudio acerca de lo que Jesús dijo sobre la misión y eso serviría. Usted pudiera explicar algunas de las doctrinas que tiene nuestra iglesia y también justificaría la misión. Incluso usted pudiera usar un poco del sentido común y ver cómo está el mundo hoy día y llegaría también a la conclusión de que el mundo necesita personas que vayan en misión a ayudarles en el nombre de Jesús. Pero en este momento yo quiero acercarme a ese tema de la misión desde la perspectiva de fijarnos en cuánta importancia le dio el Señor Jesucristo a ese tema después de su resurrección. Queremos mirar eso y queremos también tratar de fijarnos
en la estrategia que Jesús le dio a sus discípulos, a su iglesia, para poder llevar adelante la misión. Como todos ustedes saben, seguramente lo han leído en la Biblia, el libro de Hechos, así lo indica. Jesús, después que resucitó, estuvo en este mundo 40 días más. Fueron 40 días muy importantes para la iglesia. Porque, como ustedes recordarán, hasta el mismo momento en que Cristo murió en la cruz, los apóstoles no entendían lo que estaba ocurriendo. Eso explica por qué se fueron a esconder al aposento. Se sentían fracasados. Sentían que el movimiento había llegado a su fin. Olvidaron o malinterpretaron o no conocían las profecías. Así que el Señor murió y todavía no era claro para ellos todo el panorama. Y ustedes recordarán, y anoche hablamos un poquito de eso, que todavía el Señor resucitado, los discípulos no creían con todo su corazón que eso había ocurrido. De hecho, hay momentos en que la Biblia dice que cuando Jesús se apareció a ellos, pensaban que se trataba de un espíritu, que no era una persona real como la que había muerto. Y a varios que vinieron con informes de que se habían encontrado con Jesús, no le creyeron. De hecho, en algún punto Jesús les reclamó su incredulidad por no creerle a los que vinieron con el informe, porque todas esas apariciones de Cristo tenían como propósito ayudarlos a fortalecer su fe en que Él no fue simplemente el que murió, sino que ahora Él había resucitado. Pero hay una pregunta que puede ser interesante contestársela. Esos 40 días que pasó Cristo sobre la tierra, ¿a qué los dedicó? ¿Qué temas o qué tema preocupaban, por usar una palabra, interesaban a Cristo durante esos días finales que Él sabía que ya pronto se iba a ir al cielo? Su presencia física sería quitada de la tierra. Había muchos temas que Jesús podía hablar. Probablemente Jesús, habiendo muerto el viernes, resucitado el domingo, esa semana anterior a su muerte pasaron muchas cosas. Si Él resucitó, tal vez las personas, los discípulos, tenían preguntas acerca de eso. Y el propio Cristo tal vez hubiera tratado de explicar cómo se sintió en esa cruz, cómo fue ese sufrimiento. Tal vez hablar un poco de lo que le hicieron los sacerdotes, Pilato, el momento cuando él sintió que incluso su padre se alejó de él y todo eso. Era una experiencia, ¿no? Nosotros hacemos eso. En la iglesia venimos y contamos testimonio. ¿Y qué es lo que contamos? Lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado y cómo el Señor nos ayudó, en fin. Pero Jesús no dedicó esos 40 días a hablar de Él, a hablar de lo que le había pasado en la cruz, o a hablar de las personas que le hicieron eso. Cuando usted mira todo el relato que se puede conseguir en los evangelios, las apariciones de Cristo todas, si usted va a Mateo 28, si usted va a San Marcos 16, si usted va a Lucas capítulo 24, usted va a encontrar que todas las apariciones de Cristo estaban conectadas con un tema en particular. El Señor quería asegurarse antes de irse que los discípulos entendían efectivamente que todo lo que ocurrió en el Calvario era parte del plan eterno que fue hecho desde antes de la fundación del mundo y que todo estaba ocurriendo de acuerdo al plan, que no fue un fracaso, que no fue un problema que deba hacer que los discípulos se escondieran. Y era importante que entendieran eso porque el plan no estaba concluido. Eso estudiamos anoche. Había una parte que seguía ahora, tan importante como la que Jesús hizo. Había que proclamar la salvación que se ganó en la cruz del Calvario. Hay salvación en Cristo, hermanos, pero hay que anunciarla. Porque si la gente no lo sabe, no pasa nada. Así que usted encuentra a Cristo que aparece en San Marcos 16
les dice, ¿por qué son incrédulos? Y estos que vinieron de Maús se lo dijeron, sí, yo soy, aquí estoy. Y de inmediato se hizo presente y les aseguró que era él. Vaya a ver cuál fue el mensaje que le dio. Id por todo el mundo, predicad el evangelio, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar? Ese será salvo. Vaya a Lucas 24, se aparece, ¿es un fantasma? No, no soy un fantasma, incluso denme comida, voy a comer para que vean que soy real. Y después que ya eso estaba claro, ¿cuál fue el mensaje? De nuevo, estas cosas que están pasando son las mismas que yo le decía. Todo eso era necesario para que se cumpliera lo que dicen las profecías. Y así como yo morí y resucité, ahora es importante que vayan a todas las naciones, prediquen el arrepentimiento, el perdón de pecados en mi nombre, y ustedes son los que tienen que hacer ese trabajo. En Mateo 28 encontramos a Cristo que se reúne en Galilea con los discípulos en un monte donde los había citado, y dice la Biblia que todavía ahí en el monte algunos estaban dudando de si era Cristo o no. Y entonces tenemos lo que para Mateo fueron las últimas palabras de Cristo en esta tierra. Antes de ascender le dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a toda nación, tribu, lengua y pueblo, prediquen el evangelio, hagan discípulos, bauticen a los que crean, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante, hermanos, que incluso cuando usted va al libro de Hechos, capítulo 1, versículos, bueno, acabamos de leer 6 al 8, en ese momento el relator bíblico, que es Lucas, está diciendo que en el momento cuando Cristo iba a ascender al cielo, sus discípulos estaban con él. Fíjese lo que le preocupaba a los discípulos y fíjese lo que le interesaba a Cristo. ¿Cuál fue la pregunta, la última pregunta que le hicieron los discípulos, según Lucas, en Hechos 1, 6 al 8, a Cristo? Ya se va. ¿Qué les preocupaba a los discípulos? Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Es decir, ¿Israel volverá a dominar el mundo? Eso les preocupaba a ellos. ¿Cuándo será? ¿Cuándo vendrá el triunfo? ¿Cuándo pasará todo este momento y de tiempo de esclavitud, de estar sometido? ¿Cuándo? La iglesia siempre ha batallado con la espera. La iglesia siempre ha sido afectada por el futuro. Como no lo sabe, no lo entiende, le cuesta. El tiempo, la espera, el futuro ha deteriorado la fe de más de uno en la iglesia. Pero usted tiene la respuesta de Cristo en Hechos 1. El Señor rapidito los ubicó y le dijo, en primer lugar, no les importa a ustedes, no les toca a ustedes andar averiguando fechas y ocasiones que Dios dejó solamente para su conocimiento. Jesús simplemente le estaba recordando Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas, ¿de quién son? Las reveladas son para quiénes y para nuestros hijos. Concéntrense en lo revelado. Lo que Dios dejó para él no le toca a ustedes andar averiguando. Ahora, una vez que los ubicó, entonces de inmediato volvió de nuevo a poner el tema de los temas, el tema que le importaba a Cristo. Y de nuevo entonces le dijo, pero en lugar de andar averiguando lo que no les toca, les voy a decir una cosa que sí deben saber. Van a recibir poder, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando reciban ese poder, deben saber que les está siendo dado ese poder para que me seáis testigos. ¿Dónde, hermano? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi pregunta es, hermano, los 40 días que Jesús pasó en este mundo después de su resurrección, ¿cuál era la única cosa, al parecer, por los relatos bíblicos, el único tema, la única cosa que él quería dejar clara en la mente de sus discípulos? El cumplimiento de la misión. Incluso pidió, no se distraigan en otros temas. Todavía la iglesia batalla en eso. Aquí abrimos una sección para que hagan preguntas y usted ni se imagina la cantidad de cosas que podemos preguntar.
Porque a la iglesia siempre le ha parecido atractivo andar averiguando cosas que ni Dios ha dicho. Pero Cristo dijo, no hagan eso, concéntrense en la parte que le toca a ustedes. Lo de la venida de Cristo, eso le toca al Padre. Lo de la hora, eso le toca al Padre. Lo del día, eso le toca al Padre. Ahora a ustedes les toca ser testigos de la salvación. Y para eso van a recibir el poder del Espíritu Santo. Ahora, hermanos queridos, entonces yo les pregunto, ¿está justificada la misión, sí o no, en la iglesia? Bueno, si esta iglesia es de Cristo, y yo creo que es de Cristo, entonces, si esta iglesia es de Cristo, esta iglesia debe saber que el interés supremo que tiene Cristo en esta tierra es que todo el mundo sepa que hay salvación en Él. ¿Usted quiere pensar como Cristo? Entonces piense en algo que ayude a alguien a conocerlo para que sea salvo. ¿Usted quiere alinearse con los planes de Cristo? Intégrese en alguna cosa que ayude a alguien a ser salvo en Cristo Jesús. Para eso es la iglesia, para eso son los discípulos. Dedicó tiempo, no se fue de una vez, 40 días explicando, miren, esta profecía, por esto decía esto, por eso pasó esto, y ahora hay que hacer esto, y esto les toca a ustedes. No me vayan a fallar en eso. Maestro, y tal cosa, no me hable de esa cosa, concéntrense en la testificación, eso es lo que le toca a ustedes. Yo les voy a dar el poder, lo que necesiten, pero concéntrense en lo que le toca a ustedes. Nuestro Dios no nos dejó así como ahora aquí a averiguar qué será lo que sigue. No, no, no. Nuestro Dios no nos dejó aquí como que ahora tenemos que reunirnos y nombrar a alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. No. Esta iglesia, hermano, tiene dueño. Un solo dueño se llama Cristo. Esta iglesia no está a la deriva. Esta iglesia no está en un callejón sin salida. Esta iglesia tiene un solo destino y es el triunfo en Cristo Jesús. Y esta iglesia tiene un trabajo que hacer. No anda buscando a alguien que le diga cosas para hacer o que se invente cosas para hacer. Esta iglesia tiene un trabajo que hacer, que se lo dio su dueño. Él nos mandó a ir a todos los lugares, a testificar, a decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, con relación a lo que pasó en la cruz del Calvario. Cuando uno mira el desafío de la evangelización que no se ha concluido, no hay que ni siquiera mirar al mundo. Aquí en Costa Rica, hermanos, no sé, Pastor Wilfredo o Pastor Marín, ¿cuántos años tiene la iglesia aquí en Costa Rica? No sé. Ya pasamos de 100 años en este país. Ya pasamos de 100 años en este país, la presencia adventista. Y yo creo que no voy a mentir cuando diga esto que voy a decir. A pesar de que tenemos más de 100 años de estar aquí, todavía en Costa Rica hay muchos lugares donde no hay presencia adventista. Y hay miles y miles de personas que no conocen el mensaje adventista. Cuando uno ve eso se pregunta, ¿quién será suficiente para eso? La respuesta bíblica ha sido siempre la misma. El único suficiente es Dios. La misión, hermanos, es de Dios. En un último análisis, la misión no es de la iglesia. La misión fue dada a la iglesia, pero la misión pertenece a Dios. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque si lo entendemos, también entenderíamos lo siguiente. No importa lo que hagamos nosotros, lo que pase con nosotros, esta iglesia va a cumplir su misión. No importa lo que pase en Costa Rica. No importa lo que pase en Costa Rica, ojalá nunca pase nada malo, pero cualquier cosa que ocurra, ustedes deben saber una cosa, la iglesia de Cristo va a ir adelante. Porque la misión de esta iglesia no depende de nosotros, depende de Dios. No es con ejércitos, no es con fuerza, es con mi espíritu. Y Dios es más que suficiente, hermanos.
No hay nada que imposible para Dios. De hecho, quiero que sepan que Dios ha hecho muchas cosas para que en Costa Rica el Evangelio pueda ser predicado en todas partes. Bueno, lo primero que hizo fue que vino a este mundo, se hizo un humano, vivió sin pecado y murió por todos los costarricenses en la cruz del Calvario. Y después de morir pagando la culpa de todos los habitantes de este país, resucitó diciendo que su ofrenda había sido aceptada por el cielo y que ahora con seguridad a través de él hay salvación para toda persona que viva en este país, que quiera aceptar a Cristo como su Salvador. Cristo hizo algo más para que este país reciba la salvación. Él creó su iglesia. Él vino a este mundo. A él le fue dado un cuerpo físico, él se humanó. Él tomó ese cuerpo y lo entregó por nosotros. Pero él también creó otro cuerpo, no físico, pero místico, espiritual, la iglesia. Y la pregunta es si la iglesia también se va a entregar como se entregó Cristo para la salvación de las personas. Hay algo más que Cristo hizo, no solo creó la iglesia, sino que además se aseguró de ser él la cabeza de esa iglesia y ha puesto al frente de esa iglesia al Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia no está sola. El Espíritu Santo está con nosotros. No importa lo que ustedes vean, lo que ustedes oigan, no importa lo que haga quien haga una cosa, nunca vaya a pensar que la iglesia fue abandonada por el Señor. El plan de Dios con esta iglesia no va a abortar. Si alguno de nosotros no nos alineamos, vamos a quedar fuera, pero la iglesia va a triunfar con nosotros, sin nosotros. Porque quien dirige a esta iglesia es Dios a través del Espíritu Santo. No se confunda porque usted ve hombres y mujeres haciendo las cosas aquí. Instrumentos. Pero quien dirige a la iglesia es el Señor. Y ojalá que lo creamos. ¿Saben por qué? Porque cuando uno mira los desafíos, uno dice, ¿cómo vamos a entrarle a esto? Pero quiero que sepan, hermanos, que el Señor sabe lo que va a hacer, lo que tiene que hacer para que el Evangelio sea predicado en el mundo entero. Hay una lección que usted puede leer en el libro de San Juan, capítulo 6. En una ocasión que Cristo estaba cerca, una gran multitud de personas vino para oírlo. Y cuando él vio que vino, la Biblia dice que él le hizo una pregunta a Felipe. Felipe, ¿y de dónde vamos a sacar comida para todas estas personas? Parecía como si Cristo estaba preocupado, sorprendido y como que lo agarró una situación para la cual no tenía solución. Pero de todos los evangelios que cuentan ese incidente, Juan es el único que dice un detalle. En el capítulo 6 él dice, pero él solo hizo la pregunta para probar a Felipe, porque él sabía lo que tenía que hacer. Gloria a Dios, hermano, Jesús sabe lo que tiene que hacer y tiene el poder para hacerlo. Esta iglesia no está a la deriva, esta iglesia no va a fracasar, porque Jesús es más que suficiente para dirigirla. Así que también la testificación, la misión de la iglesia es una obra que va a triunfar. Bueno, hemos leído este trimestre en Apocalipsis, ese primer caballo blanco, ¿ustedes se acuerdan? Esa entronización de Cristo en Apocalipsis 4 y 5 en el trono celestial, el Cordero digno de abrir los sellos, de llevar adelante el plan de salvación. El Cordero que ganó el derecho de salvar a todos los que quiera salvar, que venció el pecado, que resolvió el problema del pecado en este universo. Y después de la entronización, entonces vienen los mensajes que siguen en el capítulo 6 y sale el primer caballo blanco que, como hemos aprendido durante estos días, representa ese arranque de la predicación del Evangelio que se vivió en el primer siglo. Lo que indica que ya Cristo victorioso, la siguiente actividad que se dedicó a hacer fue salir como un triunfador a dominar el mundo que él ganó y a llevar su mensaje de salvación al mundo sin que pueda ser detenido, interrumpido por las fuerzas del mal, porque ya todas fueron sometidas, todas fueron
derrotadas en la cruz del Calvario. Eso es lo que entendemos. La testificación va a ir adelante, está yendo adelante, hermanos. Pero en los planes de Dios, Él cuenta con nosotros. Él quiere que nosotros ayudemos siendo testigos. Eso es todo lo que Él nos pide. No nos está pidiendo que hagamos un plan para que el mundo lo conozca. Ya Él tiene su plan. Ya Él sabe lo que va a hacer. Lo único que nos está pidiendo es, donde estés, haga lo que haga, sé testigo para alguien. ¿Qué es lo que hace un testigo? Dice algo que oyó o algo que vio. Si el testigo no oyó nada o no vio nada, no puede ser testigo. Eso es todo. Por lo tanto, desde el primer día que usted entra a la iglesia, usted puede ser un testigo de Dios. Usted no necesita ir a una universidad, usted no necesita ser anciano, pastor, usted no necesita tomar un curso bíblico, usted no necesita saberse la fe de Jesús, usted no necesita saber predicar. Todo lo que usted tiene que tener es algo que contar. Si usted recibió algo y sabe que lo recibió de Dios, cuéntele eso a alguien. Ese es el testimonio. Y ese testimonio el Espíritu Santo lo va a usar para traer personas a Cristo. Porque recuerde, Cristo es el que va adelante y Él es todo vencedor, todo triunfante. Ahora, hermanos, hay una porción en la Biblia que yo quiero recomendarles porque me parece que en ella el Señor Jesús delinea un plan muy sencillo, no métodos, no un programa, pero un plan muy sencillo, que donde quiera que se ponga en práctica va a funcionar porque es un plan de Dios, un plan de la mente de Cristo. Si usted va conmigo al Evangelio de San Mateo y toma el capítulo 9, vamos a leer desde el verso 35 hasta el capítulo 10, verso 8. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y ahora escuche, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe, ¿qué cosa? Obreros a su mies. Muévase ahora al capítulo 10, por favor. Y en el capítulo 10, la palabra de Dios dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres ahí están de los 12 apóstoles. Y luego en el verso 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y termina el texto diciendo, de gracia recibisteis. ¿Qué deben hacer ahora? Dar de gracia. Es interesante porque el contexto de esta lectura es que Cristo está frente a una multitud. Y la multitud, por lo que dice la Biblia, es una multitud de personas que no conocen a Dios. De hecho, Jesús siente pena por ellos, siente compasión por ellos. Así que lo que estamos viendo aquí es a Jesús frente al desafío de la evangelización, frente a personas que todavía no saben la buena nueva de la salvación. Y entonces vemos algunas cosas que hace Jesús aquí, que donde quiera que se pongan en práctica van a funcionar, porque es el método de Cristo, es el método de Cristo, y Él es el que dirige la misión. Y Él es suficiente para cumplir esa misión. Tome en cuenta una cosa, antes de ver los puntos particulares de Jesús aquí. Jesús
no tenía mucho de los recursos y de las cosas que nosotros tenemos hoy para hacer el trabajo misionero. Jesús no tenía tratados, volantes, literatura. Jesús no tenía folletos para distribuir, ni revistas, prioridades, ni libritos pequeños de la esperanza y todo eso. De hecho, no había imprenta. No había donde imprimir un afiche con el rostro de Cristo anunciando una campaña. Él no tenía nada de eso. Jesús no tenía periódicos donde él pudiera hacerle un anuncio ahí a los hermanos de Jerusalén. No tenía micrófonos ni altoparlantes para aprovechar. No tenía, por supuesto, computadoras, ni radio, ni televisión. Ni podía ir en avión a algún lugar para tener unas campañas y llevar el mensaje por allá. No había nada de eso, ni máquina de escribir, ni grabadoras, ni faxes, ni computadoras, ni videos, ni email, ni Twitter, nada de eso. Jesús no tenía nada de eso. Cosas que nosotros usamos hoy día y hacemos bien en usar. Pero, aunque él no tenía a disposición esos medios, él conocía un plan sencillo, pero fundamental, por medio del cual el mundo podía ser evangelizado en cualquier tiempo y con los medios que pudieran estar a su alcance. Ese plan está delineado ahí en Mateo 9 y Mateo 10. Y en esos textos que le leí, Mateo 35 hasta Mateo 10 al 8, hay unos 2 o 3 puntos que voy a mencionar a continuación, que en cualquier lugar de Costa Rica donde se lleven a cabo, el resultado va a ser almas ganadas para el reino de los cielos. En primer lugar, noten que la Biblia dice en San Mateo 9:35, en San Mateo 9, estoy buscando el versículo 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Estaban como desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús dijo, la forma correcta de enfocar cualquier plan misionero tiene que ser el resultado de una actitud de compasión, de amor por las personas que se están perdiendo. Si alguien pregunta, ¿por qué tiene la iglesia que tener un plan misionero? La respuesta es muy sencilla, la dio Cristo. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Si este mundo estuviera sano, no necesitara iglesias. ¿Para qué iglesias? Por eso algunos han dicho alguna vez que la religión es el opio de los pueblos, la muleta de los tontos. Porque la religión te dice, busca de Dios, Él te va a ayudar, tráele tus cargas, tus problemas. Se molestan por eso. Pero la pregunta es que cuando usted mira este mundo, la realidad de este mundo, a usted no se le ocurre otra cosa más apropiada que una buena muleta espiritual para este mundo. Lo que la Biblia está diciendo aquí es que todo lo que Cristo hacía para evangelizar a alguien era resultado del amor, de la compasión que había en su corazón. El plan misionero, hermano, no es acerca de alcanzar un número de bautismo. ¡Qué pena! El plan misionero no es un asunto para que la iglesia quede bien, para que la misión brille, para que la unión sea campeona. El plan de salvación, el plan de testificación es porque la gente está muriendo sin Cristo. Las familias se están destruyendo. Los jóvenes están siendo destruidos por Satanás, con vicios, con malas costumbres. Está dañando los matrimonios, está poniendo a casarse hombres con hombres, mujeres con mujeres. Está dañando los gobiernos establecidos por Dios. Los está llevando a la corrupción, a la impunidad, a maltratar al pobre, a hacer injusticia, a vender la justicia. Y por eso también quiere dañar a la iglesia. Una de las cosas que Satanás quiere lograr es que la iglesia no sienta compasión por la gente. Que la iglesia esté en el mundo
viendo cómo el mundo se destruye y no sienta necesidad, deseo de ayudar a esa gente. Que la iglesia se le olvide que los que estamos aquí hoy, estábamos allá. Y hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Pero todavía hay muchos que están desamparados allá afuera. Quiero decirle, hermano, que el día que la iglesia se levante más en Costa Rica y llegue a algunos lugares donde no hemos llegado, la gente nos va a recibir y nos va a decir, ¿por qué se tardaron tanto en venir? Hay muchos hogares que si ahora mismo llegara un adventista para orar por ellos, le va a decir, ¿dónde estaba usted metido? Necesitábamos esta oración. Hay muchos jóvenes que si alguien le llevara el evangelio y lo sacara de los vicios donde están, su primer testimonio sería, qué pena que no conocí esto antes. Hermano, la iglesia tiene que estar en misión porque la iglesia vive en un mundo que está yendo a la destrucción. No le luce a la iglesia estar aquí haciendo programas y hablando de ella y celebrando con un mundo que va rumbo a la perdición. Hay demasiado que hacer. Hay demasiada gente perdiéndose. Hay demasiada gente que no conoce el plan de Dios, ignorante, creyendo en doctrinas de demonios, haciendo cosas pensando que le agradan a Dios y no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y esta iglesia tiene la verdad de Dios. Esta iglesia tiene el Espíritu de Dios. Y esta iglesia tiene el mandato de Dios de ir y alcanzar a esas personas con el mensaje de salvación. Cuando una congregación no tiene un plan misionero, ¿saben lo que eso quiere decir? Que no le importa a la gente. Cuando una congregación se da el lujo de estar en un barrio y no tiene un plan para alcanzar a los que le rodean, simplemente le está diciendo, por nosotros se pueden ir al infierno. ¿Saben por qué Jesús iba por todas partes predicando y sanando y enseñando? Porque Él veía en cada persona un candidato para el reino de los cielos. Un hijo de Dios. A Jesús le molestaba ver cómo Satanás dañaba a las personas. Cuando veía un enfermo lo sanaba. Cuando veía un endemoniado lo liberaba. Porque son sus hijos. Les duele verlo así. La iglesia tiene que predicar porque ¿qué otra cosa puede hacer? ¿Qué otra cosa puede hacer? ¿Ustedes creen que este mundo necesita una institución que se dedique simplemente a entretener a las personas? No, es la compasión. Es la realidad de este mundo la que nos obliga a tener un plan misionero. Es la situación de la gente la que nos obliga a salir en el nombre del Señor, a gastar dinero y tiempo, pastores y laicos, llevando el mensaje de salvación. Por lo menos poniendo esperanza en cada hogar de Costa Rica, avisándole a la gente. Mientras nosotros estemos aquí en este país, y ya llevamos más de 100 años, tenemos la obligación moral de avisarle a la gente que hay salvación en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Y de hecho, si no sentimos esa compasión, pidámosle a Dios que la ponga. Jesús dice que hay 3 pasos que hay que dar, 3, 4 pasos, hay varios. Usted puede leer esa sección que yo le di. Dan para muchas horas de estudios, pero cuando Jesús vio la misión, el primer paso que Jesús dio fue el siguiente, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, cuando vio la gente, ¿no? Cuando vio el mundo como estaba, ¿verdad? Necesitado de evangelizarse, necesitado de salvación, ¿cuál fue el plan de Cristo? Le dijo a sus discípulos, a la verdad, a la verdad, ¿qué? La necesidad es que mucha, pero la gente que está ayudando con eso son ¿qué? Pocos. Así que aquí está lo primero que hay que hacer, dijo Cristo. ¿Qué dijo Cristo que hay que hacer? Rogad para que el Señor mande obreros. Para Jesús, primero lo primero. Jesús ponía las cosas en el orden de importancia. Si una iglesia quiere ser misionera, lo que tiene que buscar no es un pastor famoso que sepa predicar y traerlo. No, ese nunca ha sido el plan de Cristo.
Pero nosotros en algún momento hemos creído que el plan misionero es para que nosotros quedemos bien y entonces buscamos al que mejor nos pueda hacer quedar. Es acerca de las personas, no es acerca de un predicador que va a venir y va a decir algo, es acerca de la gente. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo podemos ayudar a esa gente? Y si una iglesia quiere ser misionera, Cristo dice, lo primero que tiene que ser es una iglesia de oración. Usted puede decir que le importa la ganancia de alma, pero hasta que usted no está orando por la ganancia de alma, nada va a pasar. El mejor plan misionero que podemos tener en Costa Rica es mantener a la iglesia orando para que el Señor mande obreros a su viña. No dejen de orar por eso, hermanos. En cada culto de las iglesias debemos orar para que el Señor mande obreros. Pero mande obreros no quiere decir que alguien va a venir de otro sitio, no. Es que nos use a nosotros y nos mande al lugar donde haga falta, al hogar donde se necesite, al hospital donde esté el enfermo, a la cárcel donde está el prisionero, al matrimonio que se está destruyendo. El obrero puede ser tú, el obrero puedo ser yo. Pero que Dios lo mande, que Dios lo active, que Dios toque los corazones en la iglesia. Es el primer trabajo, levantar la iglesia en oración, para que sea Dios el que encienda la llama del evangelismo. Esta no es una llama que la puede encender la división o la unión, es solamente la puede encender el Espíritu Santo. Y eso va a venir en respuesta a la oración. He pasado unos días aquí en la Asociación Sur Centro, Centro Sur, en la iglesia de Atí, y he sido muy feliz de ver, particularmente en esa congregación tienen un plan, y creo que lo tienen no es solo de esa congregación, es que esa asociación tiene un plan que llaman sencillito, hogares de oración, sencillo, ya tienen cientos, he escuchado. Son familias que se reúnen un día de la semana a orar por la gente, a orar por la iglesia. Esa es la revolución más grande que nosotros podemos causar en este país. Orar por la gente, orar por este país, orar por la iglesia. Pedirle a Dios que levante obreros, que levante jóvenes misioneros, que levante pastores que tengan amor por las almas, que levante mujeres de oración, mujeres de fe, hombres de fe, niños de fe. Que Dios levante un ejército de obreros. Porque la mies es ¿qué, hermanos? Sí, hermanos, hay que orar constantemente. Ese es un mandamiento que nos dio el Señor. Rogad para que Dios mande obreros. Póngase a ver las peticiones que hacemos nosotros en las reuniones de oración. Generalmente son peticiones que tienen que ver con nosotros, mi familia, mi salud, mi mujer, mi esposo, mi suegra, mi carro, mi casa, un trabajo que quiero conseguir, una profesión. Es muy raro que usted llegue a un lugar que estén orando para que el Señor mande obreros a su viña, para que el Señor gane almas, para que el Señor convierta a los vecinos, a la familia. Es como raro eso. En algunos lugares la obra misionera ha llegado a ser la cenicienta de las peticiones de oración. Porque Satanás no quiere que la iglesia pida por eso. Satanás quiere que nos distraigamos en una actitud de egoísmo, que pensemos que la iglesia es para nosotros beneficiarnos y pedirle cosas a Dios. Pero en la mente de Dios siempre fue claro que la iglesia es una agencia ganadora de almas para el reino de los cielos. La primera oración que la iglesia debe levantar es la oración que dice: Señor, salva a las personas. Salva a este barrio, salva a esta familia, salva a los que trabajan conmigo, salva a los jóvenes de esta ciudad, salva a los que dirigen este país, sálvalos, Señor, sálvalos, envía obreros, sálvalos, Señor. Es un plan misionero, hermanos. Cuando Jesús vio a la gente, dijo: oren, oren para que Dios los salve a ellos. Hay un segundo punto que Jesús
nos destacó en esa porción bíblica. Y de hecho, hablando de la oración, hay que decir también que Jesús fue nuestro ejemplo en eso. Jesús nunca manda a sus hijos a hacer algo que Él no hace tan bien como nuestro ejemplo. Mire lo que dice la Biblia en San Lucas 6, 12, 13. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día llamó a ¿quiénes? A sus discípulos. ¿Y escogió a cuántos? 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué quiere decir aquí Lucas? Que Cristo se pasó una noche orando, pidiéndole a su papá que le diera obreros, que le diera personas que trabajaran con él. Y al otro día, ahí estaban los que le dio su papá, 12. Por eso cuando usted lee la oración de Cristo en San Juan 17, Él dice, a los que me diste. Jesús reconoció que Él tenía ese grupo de apóstoles en respuesta a la oración que le había hecho a su Padre. Es decir, Jesús nos dice, oren para que Dios mande gente misionera, oren para que Dios levante un espíritu misionero, oren para que Dios mande a las personas al lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero Él lo hacía. Él pasaba noche entera pidiéndole a su Padre, dame gente que me ayude, dame personas que puedan multiplicar esto. Y Dios se lo dio. La Biblia también dice que posteriormente, en Lucas 10, Él designó y envió a otros 70 obreros para que fueran a todas las ciudades y a los lugares a donde Él iría, fueran abriendo la obra. Es decir, miren cómo trabajaba Jesús, misionero. Oraba, conseguía gente y ponía a las personas. La oración de Cristo hizo que Dios le diera gente que se involucró con Él en el trabajo misionero. Estoy cansado, no cansado, pero uso ese lenguaje para decir, he oído tantas veces de iglesias que dicen, nadie quiere hacer la obra misionera. Nadie quiere venir los sábados a tal hora, a tal cosa. ¿No será, hermanos, que nuestros planes misioneros no están basados en la oración? ¿No será que queremos que la gente venga a ser misionera basado en nuestras expectativas, en nuestras ideas, en nuestros programas? Lo que Cristo dijo no fue, hagan un plan, hagan un curso bíblico para preparar gente. Cristo no dijo eso. Cristo no dijo eso. Lo que Él dijo es, oren para que Dios levante obreros. Para que Dios traiga gente que los convenza de que hay que predicar el Evangelio. Y entonces, hermanos queridos, ahí viene el segundo paso. El segundo paso que encontramos delineado aquí es ir, orar, y después que oramos, entonces vamos en el nombre del Señor. Si una iglesia tiene compasión por la gente y una iglesia ora para que Dios levante gente para ayudar a esas personas, lo siguiente que va a pasar es que esa misma iglesia va a ir a ayudar a la gente en el nombre del Señor. ¿Saben por qué Cristo quería que nosotros oráramos para que el Padre mandara obreros? En realidad lo que Cristo estaba tratando de armar era un plan de reavivamiento espiritual. Si una iglesia se pone a orar para que Dios mande obreros, ¿sabe a quiénes Dios va a mandar? A la misma iglesia que está orando. De ahí van a salir los obreros. Por eso, no es solamente orar, es que el que ora, en algún punto le va a dar vergüenza y decir, no, pero yo mismo voy a ir también. Porque yo he estado pidiendo que Dios salve a mi familia. Yo he estado pidiendo que Dios salve a mis vecinos. Mínimo le voy a llevar esta revista. Y ahí va a comenzar el proceso. Alguien va a ir. Alguien va a ir. Y cuando alguien vaya, el Señor va a hacer el trabajo. Lucas 9, verso 2, verso 6. Reuniendo a sus discípulos les dio poder, les dio autoridad sobre todos los demonios y los envió. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Jesús pedía que Dios le diera gente, pero no pedía gente para que estuvieran solamente ahí con Él. Estaban con Él y después ¿qué hacía? Los enviaba. A nadie Jesús le dijo, te quedas aquí conmigo, tú no vas. A todos les dijo, tienen que ir. A todos.
¿Saben por qué Jesús mandaba a todo el mundo al trabajo misionero? Porque Él mismo se consideraba un enviado de Dios para ese trabajo. Si usted lee los evangelios, especialmente el evangelio de San Juan, decenas de veces Cristo dice: el que me envió, yo hago la voluntad del que me envió, mi Padre que me envió, yo no digo las cosas de mí, sino el que me envió me dice esas cosas, y el que me envió, y el que me envió. Para Jesús siempre la justificación de lo que Él hacía es que su Padre lo había enviado a hacer eso. En otras palabras, Cristo se consideraba el enviado de Dios. Por eso era el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que fue enviado a estar con nosotros. Y por eso cuando habló del Espíritu Santo dijo: yo os enviaré otro como yo. Yo fui enviado y ahora que me voy enviaré al Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia, ¿qué plan creen ustedes que tiene Cristo con la iglesia? Enviarla también. Si tú eres un cristiano, entonces pon esto en tu mente: si eres un cristiano, eres un enviado de Dios. Aquí no hay una sola persona, una, joven, mujer, hombre, dirigente o no, no hay una sola persona que Cristo no lo haya enviado a llevar el evangelio a alguien. Tal vez usted no se ha dado cuenta, tal vez usted se ha hecho el desentendido, la desentendida, pero a usted y a mí Cristo nos envió a predicar el evangelio. Él no tiene otra tarea para sus discípulos, Él no tiene otro trabajo para los que están con Él. A todos los que vienen Él los envía. ¿A dónde nos envía? Bueno, eso no siempre es muy claro de una vez. Pero lo importante es que usted tenga en primer lugar ese espíritu de Cristo. Cristo se consideraba enviado. Por eso dejaba de comer ahí con la samaritana para predicarle el evangelio. Y cuando los discípulos decían: ¿usted no va a comer? No, yo tengo una comida más importante. Ustedes no saben. ¿Qué será? ¿Le trajeron? No, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Jesús ponía a un lado sus necesidades personales con tal de cumplir el envío que le habían mandado a hacer. Cuando la iglesia tenga esa mentalidad, cuando cada pastor reconozca que ha sido enviado a un lugar por Dios a hacer un trabajo para Dios, cuando cada anciano de la iglesia entienda que ese trabajo que le dieron es un envío, un encargo que Dios le ha dado, cuando cada persona que se bautiza entienda que no solo ha venido, sino que ha sido enviado, la iglesia tendrá obreros para la obra misionera. El problema es que muchos de nosotros no nos vemos como enviados, nos vemos de otra manera, nos vemos como miembros de la iglesia o como dirigentes. Algunos nos vemos aquí como los que tienen que mandar a otros, pero en la iglesia no existe eso. En la iglesia todo el mundo ha sido enviado a predicar el mensaje de salvación. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Cada uno de los que está aquí debería preguntarse: ¿a dónde me mandó Cristo a predicar? ¿A quién quiere Cristo que yo le predique? Tal vez Cristo quiere que tú vayas a predicarle a tu familia o a tu barrio. Ahí tal vez donde tú vives hay gente que Cristo quisiera que tú le lleves el mensaje. ¿Ustedes se acuerdan del endemoniado Gadareno? Un hombre que Satanás oprimió por muchos años, muy triste, vivía en los cementerios, golpeándose de día y de noche, gritando, sin vida, sin futuro. Cristo vino y lo liberó porque no le gusta ver a sus hijos así. Y por supuesto, cuando este hombre fue liberado, que él volvió a la vida, que recuperó su mente, ¿cuál fue el primer deseo que él tuvo tan pronto fue sanado? Su primer deseo fue irse con Cristo. No tenía vida, Cristo le dio vida. Él dijo: no, yo con este me quedo. Y se quería ir con Cristo, se quería montar en el barco con Cristo. ¿Pero qué le dijo Cristo? No tienes que venir conmigo. Lo que yo quiero que tú hagas es: vete a tu casa y a los tuyos. ¿Y qué? Cuéntale qué, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ese es el plan misionero, hermanos. Si todo el mundo fuera a alguien, la iglesia
estaría haciendo un trabajo maravilloso hoy día. Ese es el plan de Cristo. O díganme, el endemoniado gadareno vino a un campamento de esto aquí en Orotina. Alguien le dio un curso bíblico al endemoniado gadareno. Ese nunca fue a un culto, hermano. No tuvo ni el Nuevo ni el Antiguo Testamento, nunca. Ese nunca fue un retiro espiritual. Ese vio a Cristo una sola vez, lo sanó. Y sin embargo Cristo le dijo, aún así usted no sabe nada ni de la Biblia ni de nada. Su hogar en un hogar de oración. Haga algo, reparta revistas, volante, invite personas, pero Dios lo envió, porque es lo único que Cristo hace con sus discípulos. Y por último, hermanos, hay un tercer paso que Cristo mencionó aquí, que es importante para que la obra misionera funcione en cualquier lugar. ¿Recuerdan el primer paso? Bueno, todo plan misionero debe ser resultado de la compasión, del amor que debemos tener a las personas. Si es un plan misionero para la iglesia, para lograr una cosa, para que la iglesia brille, para que nos conozcan en Costa Rica, entonces tenemos los objetivos equivocados. Pero si vemos Costa Rica y decimos no nos vamos a quedar así. Somos adventistas del séptimo día, somos gente de esperanza, somos un pueblo bendecido, nosotros tenemos verdades que esa gente necesitan, nos vamos a meter en cada lugar a llevar el mensaje de salvación. Compasión. Si la compasión está, entonces no nos pongamos locos a inventar cosas. Lo primero que hay que hacer es orar para que sea Dios el que produzca el movimiento misionero, sea el que levante los obreros. Ustedes van a ver las cosas que van a pasar en las iglesias. Gente muy humilde, gente ordinaria, Dios la va a usar para hacer cosas extraordinarias. Cuando comencemos a orar. Y luego de orar, entonces que todo el mundo sepa, tenga 1000 años en la iglesia o llegó ayer, que ha sido enviado por Cristo a algún lugar o a alguna persona para llevar el mensaje de salvación. Tiene que contestarte esta pregunta: ¿a quién estoy yo avisándole que hay vida eterna en Cristo Jesús? Cualquier trabajo que tú hagas en la iglesia no anula eso. Yo soy pastor
Pero porque soy pastor no quiere decir que no debo predicarle el evangelio a alguien. He sido enviado. Y entonces aquí está el último punto. San Mateo 10, verso 8. El final del texto dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y esto aquí introduce un tema muy importante en la misión. Si la iglesia en Costa Rica quiere ser una iglesia misionera, la iglesia en Costa Rica debe tener recursos para llevar adelante esa misión. Dios no necesita dinero para ser Dios, pero la iglesia de Dios necesita dinero para cumplir la misión. Una iglesia puede hablar y hablar y hablar de obra misionera, pero si los hermanos no son fieles y generosos, devolviendo su diezmo y dando ofrenda, en realidad no tienen ningún interés. Esta iglesia, todo lo que hace, lo hace con fondos que vienen de la fidelidad y la generosidad de los hermanos. Jesús dijo: ustedes son un pueblo al que yo les he dado todo, y quiero que ustedes se parezcan a mí. Denlo todo para que el evangelio triunfe. ¿Cuántos hijos tenía Dios? ¿Cuántos hijos tiene Dios? Un hijo. Y lo dio. Amó tanto al mundo que dio, ¿a quién? A su único hijo. ¿Cuántas vidas tenía Cristo? Una. Y la dio. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? La pregunta es si la iglesia también se va a dar para gloria de Dios. Algunas personas, todos queremos que Dios nos bendiga, pero no todos queremos dar de acuerdo a como Dios nos bendice. Pero ese es el plan de Dios. De gracia recibiste, dad de gracia. Como yo te he bendecido, así también trata tú de ser una bendición. Si te he ayudado, si he sido bueno contigo, muestra ese amor, esa gratitud, ayudando a mi obra, cooperando para que mi iglesia avance. Cuando un hermano o una hermana no le importa ser fiel en devolver el diezmo, cuando un hermano o una hermana no es generoso en sus ofrendas, el problema que está causando no es un problema económico. Lo que ese hermano está diciendo con esa actitud es: a mí no me importa si el reino de Dios se completa en este mundo. A mí no me interesa si la obra misionera avanza. No me interesa si las personas son alcanzadas. Porque con eso es que el evangelio avanza en este mundo. ¿Quién nos dio la vida, hermano? Dios. La mejor forma de usarla es para Él. ¿Quién nos dio la salud? Dios. ¿Usted cree que Dios nos va a dar la salud para que la gastemos solamente en nuestros deseos? No, Dios quiere que usemos esa fuerza que tenemos para ayudar a establecer su reino en esta tierra. ¿Quién nos da el dinero? ¿No se merece Dios que de ese dinero también demos para que el evangelio avance? ¿Se lo merece? Si no lo hacemos, el problema no es de Dios, es un problema de actitud en nosotros. Fíjate que Cristo, hablando aquí en la obra misionera, no le dijo a los discípulos: den para que yo pueda hacer este trabajo. No, le dijo: de gracia recibisteis. Dios no nos está pidiendo nada que no nos haya dado primero. Tampoco nos está pidiendo que le demos más de lo que Él nos ha dado. Lo que Cristo quiere es que nuestras ofrendas demuestren que tenemos un Dios que ha sido bueno con nosotros. Así que les voy a dar este consejito de mayordomía. Trate de ofrendar de acuerdo con sus entradas. Esa es la ofrenda bíblica, es una ofrenda proporcional. Como Dios te bendice, así debe ser tu ofrenda. Trate de ofrendar de acuerdo a sus entradas. No sea que Dios le dé entrada de acuerdo a sus ofrendas. Yo le hago esta pregunta: ¿qué si Dios le diera entradas que se parezcan a la ofrenda que usted da? ¿Qué le pasaría a sus entradas? ¿Subirían, bajarían o se quedarían así? Si Dios viera la ofrenda y dice: bueno, esta ofrenda dice que más o menos yo a este le di tanto, pues déjame darle eso para que la ofrenda se parezca a lo que Él dice.
Por eso es que la Biblia dice, cada uno vendrá de acuerdo a la bendición que recibió. Dios quiere que sus hijos entiendan, hermano, el trabajo que se está haciendo en este mundo, el Espíritu Santo y Dios, es demasiado grande para que nosotros, por un egoísmo, por un afán de tener algo, conseguir algo, no ayudemos, no colaboremos. Dios necesita gente que lo apoye, gente que crea en esta obra, gente que esté dispuesto a compartir todo en esta obra, porque Él lo hizo. No es que Dios nos manda a dar ofrenda y Él no la ha dado, ya Dios dio su ofrenda. ¿Dónde dio Cristo su ofrenda? En la cruz del Calvario. La cruz del Calvario era un plato de ofrenda. Y en ese plato solo ofrendó Dios. ¿Y cuánto dio Dios en ese plato? Lo dio todo. Dios no nos está ni siquiera pidiendo eso. Simplemente que demos de acuerdo a cómo hemos recibido. En muchos lugares no hay más obra misionera porque la iglesia no tiene fondos. No puede darle a ningún ministerio para que haga un buen trabajo. No pueden comprar ni siquiera literaturas, ni Biblias, ni ayudar a una persona pobre. Porque no hay fondo. ¿Y por qué no hay fondo? No es porque Dios no ha bendecido a sus hijos, sino porque a muchos de sus hijos les ha agarrado una actitud de egoísmo. Así que no estoy aquí haciendo una propaganda a mi departamento de mayordomía. Es que si usted estudia el tema de la misión en la Biblia, usted va a encontrar que mayordomía está en el centro del cumplimiento de esa misión. Así que, hermanos queridos, concluyamos aquí. Y la conclusión tiene que ser esta. La mies es mucha. Los obreros somos pocos. Pero si los pocos que estamos tenemos compasión por las personas, y no me hable de tener compasión por los niños de África, eso está bien, pero antes de tener compasión por los niños de África, hágame el favor y tenga compasión del barrio ahí donde usted vive, de los vecinos suyos. Antes de orar por los niños de África, ore por su familia, por la gente con la que usted trabaja. Antes de mandar una ofrenda para allá, dé ofrenda aquí en su iglesia para que su iglesia pueda ayudar mucha gente en Costa Rica que todavía no conoce el Evangelio. Compasión, abran los ojos, miren alrededor, dejen de solo mirar la iglesia, dejemos solo de mirarnos a nosotros mismos, miren la juventud, miren cómo anda Costa Rica, miren la familia, miren todo. La gente necesita a Cristo y la iglesia de Cristo está aquí para que la gente la vea y glorifique al Padre que está en el cielo. Desatemos un movimiento de oración en Costa Rica como nunca antes. ¿Usted fue enviado? Porque Cristo no recibe a nadie sin después enviarlo. Y mientras tanto, demos para gloria de Dios. Demos como Dios nos ha dado. Seamos una bendición. Es por eso que el pastor tiene razón. Si estamos en comunión y cumplimos la misión, seremos una bendición. ¿Cuántos de ustedes creen que la obra misionera de esta iglesia va a triunfar porque la dirige Cristo? ¿Creen ustedes que así como Cristo sabía lo que tenía que hacer para darle comida a esas 5,000 y más personas, Cristo también sabe lo que hay que hacer para evangelizar a todo Costa Rica? ¿Creen ustedes eso? Entonces, si ustedes creen eso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a seguir el plan de Cristo. Vamos a orar, vamos a ir y vamos a dar. Y el Señor se va a encargar con su Santo Espíritu de producir los resultados para gloria de su nombre. Ahora yo quiero tener una oración, pero esta no es la oración, seguro hay otra, no sé, pero yo quiero orar ahora por alguna persona, aunque sea una, que le quiera decir al Señor esta mañana: Señor, escuché tu palabra, escuché, creo que mandaste esa cosa para mí, y quiero pedirte
quiero hacer un compromiso contigo, con tu ayuda. Quiero comenzar a orar por la obra misionera. Levante su mano a alguien que quiera comenzar a orar por la obra misionera. Aunque sea usted solo, comience a orar por la obra misionera. Yo tengo un buen tiempo orando por 7 personas, por las cuales yo le pido a Dios salvación. Todos los días yo le pido a Dios esas 7 personas. Yo no sé si algún día se van a arrepentir, pero mientras yo tenga vida voy a orar por esas 7 personas. Si uno de ellos se bautiza, se entrega a Cristo, voy a poner otra, pero hay que estar orando constantemente porque Dios mande obreros a la salvación de la gente. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ir a algún lugar, ahí al barrio, a su familia? Levántense ahora para que el Señor les tome en cuenta. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dar de lo que Dios le dé? Tiempo, salud, dinero. Esta iglesia va a triunfar, pero queremos triunfar con ella, ¿sí o no, hermanos? Vamos a orar. Querido Padre, cada vez que estudiamos más este tema, más y más nos damos cuenta que tu plan es perfecto, que no hay nada que haya quedado fuera de tu sabiduría. Todo lo tomaste en cuenta. Por eso el triunfo de la iglesia está asegurado. Hemos entendido un poquito más, Señor, ahora la necesidad que hay en este mundo de que la iglesia sea misionera. Es un tema de compasión, es un tema de humanidad, es un tema de amor, es un asunto de tener compasión y piedad por los niños, la juventud, la familia. Por eso, Señor, queremos como líderes reunidos acá pedirte que tú nos ayudes a desarrollar un movimiento permanente de oración por la salvación de este país. Pero no solamente que nos ayude a orar, sino que a cada uno de nosotros nos muestre el lugar a donde tú quieres que vayamos a predicar, a la persona que tenemos que decirle. No nos dejes tranquilos, Señor, inquiétanos, háblanos hasta que tengamos que hacerlo, de alguna forma. Y mientras averiguamos a dónde tú quieres que vayamos, danos un espíritu como el de Cristo, así benevolente, que lo dio todo por amor. Ayúdanos a dar para que esta iglesia avance. Ayúdanos a invertir en esta iglesia para que podamos recibir recompensas eternas en el reino de los cielos. Bendice a tu iglesia que está aquí, Señor, y que tu palabra se quede sembrada para siempre en nuestros corazones. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén.